Vamos a usar este ejemplo de la estructura cristalina cúbica simple para deducir la ecuación del cálculo de la densidad de cualquier material, ¿no? Yo sé inicialmente que la densidad le voy a llamar ρ. La densidad ustedes saben que usualmente se representa por la letra griega ρ, y esto equivale al cociente de dos cantidades, la masa de un sistema entre el volumen que ocupa la masa de ese sistema, ¿no? De esta celda unitaria, noten que yo tendría que calcular la masa que hay en esta sola celda unitaria. La hipótesis que vamos a decir o que vamos a plantear es que al ser la celda unitaria la mínima representación de la estructura cristalina de un material, yo podría calcular la densidad de una celda unitaria solamente, y como eso se repite de manera prácticamente indefinida, como lo vimos aquí, una sola celda unitaria se repite muchas veces en un material macroscópico. Eso me diría que va a mantener la misma proporción de masa entre volumen, ¿no? Entonces basta que yo calcule la densidad de una sola celda unitaria para calcular la densidad del material en cualquier proporción, en cualquier escala. Ahora, yo no conozco la masa, ¿no? Sin embargo, sé que esta celda unitaria, si fuese una especie pura, tiene átomos dentro de la celda unitaria. Entonces, tengo que escribir la masa en términos de la cantidad de átomos que tengo dentro de la celda unitaria. Y el volumen lo tengo que escribir en términos del volumen total de la celda unitaria. Que eso es sencillo, ¿no? El volumen es como tal el volumen de un cubo. Aprovecho que la celda unitaria cúbica tiene los tres parámetros de red iguales. A igual a B igual a C, ¿no? Entonces, eso sería como tal una constante que yo puedo investigar en tablas para el material. Y el cálculo de la densidad teórica queda en términos de ese volumen, ¿no? El parámetro de red le voy a llamar A, dado que A es igual a B igual a C. El volumen de un cubo es A cúbica, ¿no? Pero ahora, ¿cómo calculo la masa? Saber la masa dentro de esta celda unitaria requiere que yo sepa cuántos átomos están dentro de esta celda unitaria. ¿Cómo relaciono átomos con masa? Con el número de Avogadro, ¿no? Recuerden que el número de Avogadro me dice, lo voy a escribir aquí, el número de átomos que hay en un mol de la sustancia. ¿Cuántos átomos hay en un mol de cualquier sustancia? El número de Avogadro vale 6.023. Algunos libros le ponen 6.022. Yo voy a usar 0.23 por 10 a la 23. Tiene unidades, ¿no? Estos son átomos por mol. Sin embargo, aquí todavía no relaciono átomos con masa, sino átomos con mol. ¿Qué constante física del material relacionaría moles con masa? Peso atómico, ¿no? El peso atómico o peso molecular sería el peso molecular como tal en unidades de gramos por cada mol, ¿no? Esta es una constante, le voy a llamar solamente M, que bueno, yo tendría que investigar en la tabla periódica, ¿no? Como tal, teníamos abierta aquí la tabla periódica de Google. Sí, por ejemplo, si yo quiero calcular de sodio, si fuese cúbico simple, yo tengo aquí reportadas sus constantes físicas, ¿no? Masa atómica, 22.98 unidades de masa atómica. Como tal, 22.989 gramos cada mol, ¿no? Un mol de sodio equivale a esta cantidad en masa de sodio. Aquí me da la densidad también la tabla periódica. Ahora, vamos a introducir estos factores para poder determinar la masa de este sistema. Falta otro aspecto. Si observan, les había comentado que la celda unitaria se representa así por facilidad. Sin embargo, en la realidad, los átomos tienen un empaquetamiento compacto. O sea, estarían organizados así, ¿no? Aquí, ¿cómo delimito el cubo? ¿Cómo delimito la celda unitaria?
trazo líneas imaginarias que van del centro de cada átomo al centro del átomo siguiente. ¿Qué me genera eso? Bueno, me generaría que la celda unitaria se vea así, ¿no? Sí, nomás está fuera. No todos los átomos están dentro. ¿Qué porción de este átomo está dentro? Una pequeña porción, ¿no? También de este, de este, de este y de este. Un cubo tiene 8 vértices. Y de cada uno de estos vértices, aquí lo estoy viendo en 2D, pareciera una cuarta parte de los átomos, pero en 3D es un octavo. Aquí quizás en 3D se vea mejor. Si yo trazo la celda unitaria sobre los centros de estos átomos, aquí notamos que del átomo completo de la esfera completa, que se consideran esferas sólidas, solo una octava parte está dentro de la celda, ¿no? Entonces, yo tendría que considerar el número de átomos, lo voy a poner aquí, por cada celda. Le dejo así. Se entiende que todo esto es por cada celda. El número de átomos. Y eso obviamente va a depender de la estructura. En la cúbica simple, ¿cuántos átomos tengo en la celda? Son 8 vértices, pero de cada vértice solo hay un octavo de átomo, ¿no? 8 por un octavo me da 1. Aquí yo tengo 8 átomos en cada vértice y de cada uno de esos solo una octava parte del volumen está dentro de la celda unitaria. Esto me dice que en la estructura cúbica simple yo tengo un átomo por celda solamente. Vamos a definir para otras estructuras cuántos átomos por celda hay. Por mencionarles otro ejemplo, la cúbica centrada en el cuerpo, por ejemplo, tiene estos mismos átomos, más un átomo central, ¿no? Entonces son 2. Entonces hay que multiplicar ese número de átomos por una serie de factores que me digan, que me transformen átomos a masa, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces por ahora notamos que yo tengo 8 por un octavo, o sea, un átomo por celda. Entonces yo tengo que encontrar cuánta masa ocupa un átomo del elemento que quiero calcular la densidad. Vamos a usar aquí una serie de factores. Como yo quiero eliminar átomos, voy a usar análisis dimensional. Voy a colocar aquí átomos. Quiero eliminar esa unidad y quiero convertir esta unidad a gramos. Entonces acá arriba yo voy a usar el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro, ¿qué unidades tiene? Átomos por mol, ¿no? Notamos que como voy a introducir aquí un mol arriba, un mol de cualquier material tiene el número de Avogadro, le voy a dejar así, de átomos. Lo cambié al denominador para que se elimine átomos con átomos. Ahora, si yo dejo así la ecuación, ¿en qué unidades me queda? Usualmente el parámetro de red es una longitud que sería cada una de estas longitudes elevada al cubo, ¿no? Esto sí tiene unidades de volumen. Centímetros cúbicos, nanómetros cúbicos. Lo más típico es centímetros cúbicos. Átomos se me cancela con átomos y me queda moles, ¿no? Pero yo no quiero moles entre volumen. Quiero más entre volumen. Entonces, para poder convertirlo, tengo que introducir otro factor que me cancele moles. Que me cancele moles y que introduzca gramos, ¿no? Un mol de cualquier sustancia lo pongo abajo para cancelarlo algebraicamente con este mol de arriba. Un mol de cualquier sustancia tiene su peso atómico medido en gramos, ¿no? Gramos nada más. Como el caso del sodio, ¿no? Un mol de sodio son 23 gramos, 22.989. Entonces,
¿Cómo me queda la fórmula? Cancelo mol con mol, cancelo átomos con átomos, me quedaría arriba peso atómico, número de átomos y volumen en el denominador, ¿no? Que ya se va apareciendo esta fórmula, ¿no? N es el número de átomos por celda, M es masa atómica o peso atómico, y dentro número de Avogadro y volumen, ¿no? Entonces ya se parece. Simplemente hay que reorganizar estos elementos y yo voy a poder plantear la fórmula para determinar la densidad de cualquier material. Vamos a simplificar. Para simplificar, las unidades las voy a eliminar, las que corresponden. Átomo yo lo puedo eliminar con átomo. En este caso, número de átomos, para que coincida con la fórmula que teníamos, le voy a llamar N. Número de átomos. ¿Qué cancelo también moles con moles? Me refiero a la unidad mol con la unidad mol. ¿Y qué me queda? Si yo hago análisis dimensional, entonces la densidad sería N, número de átomos por celda, por peso atómico o peso molecular, dependiendo del material que ustedes tengan, entre número de Avogadro y eso entre el volumen de una celda, ¿no? Aquí ya lo sustituí como el volumen de una celda cúbica. Sin embargo, lo podríamos generalizar, ¿no? Entonces voy a retomar esa ecuación y vamos a cancelar las unidades. Átomos por celda, ya lo cancelé con átomos. Me queda número de Avogadro, ya cancelamos moles, ¿no? Entonces aquí se queda un 1. Aquí cancelé también moles, entonces aquí se queda un 1. Aquí ya me queda en gramos, todas esas unidades, y me queda aquí abajo el volumen de la celda, ¿no? ¿Qué me resta? Podría ser álgebra. Por regla de los extremos yo puedo simplificar, ¿no? Multiplico todos los numeradores, este, por este, y lo divido entre los denominadores, ¿no? Este por este. Y el 1 ya no cuenta, ¿no? Es como lo hacían en álgebra si ustedes tienen el cociente de 4 términos. Esto se puede simplificar multiplicando los extremos, ¿no? AD, A por D son los extremos, entre B por C, ¿no? Esa es una regla algebraica que se llama regla de los extremos. Regla del sándwich, no sé cómo lo conozcan. Entonces voy a aplicar esta regla y con eso vamos a haber simplificado esta ecuación. Ahora, ya para concluir, para simplificar me queda la misma ecuación que yo tenía originalmente, ¿no? Nada más la hago más grande. Y me queda que densidad Rho es igual a número de átomos por celda por el peso atómico. En la fórmula que teníamos le llamamos M. Esto dividido entre número de Avogadro. Y esto multiplicado por el volumen de la celda. Voy a generalizar. Y a esta A cúbica le llamo volumen de la celda. ¿Por qué? Porque esto está acotado a que sea cúbica simple. Si nada más le llamo BC, este volumen va a cambiar, ¿no? Entonces lo dejo así. Así es como se deduce a partir de análisis dimensional la fórmula de densidad de una celda unitaria. Vamos a ir avanzando con más ejemplos y ejercicios.